capitalismos característicos de un capitalismo hasta cierto punto viejo, ¿no? que se había completa y totalmente transformado. Pero yo creo, menciono dos aspectos, por supuesto, ¿no? Y quizá habría que ver si son los más importantes. La experiencia que hemos vivido es muy cercana y obviamente sí exige que reflexionemos, que analicemos, estamos todavía en ese proceso de querer entender qué pasó prácticamente en la mayor parte del mundo. En la mayor parte del mundo se pensaba que Hillary Clinton iba a ser victoriosa. Sí. Creo que fueron muy pocos o casi nadie los que apostaron precisamente por Donald Trump. Esto también nos muestra muchas otras cosas interesantes. Una, que las estadísticas y los sondeos, que hoy en día también se les presta tanto valor y tanta importancia, pues nos damos cuenta que se equivocan, que no es tan así, que a veces no contemplamos o no consideramos muchos aspectos, ¿verdad?, de todos estos fenómenos que hoy tenemos que ser cuidadosos y irlos sopesando, irlos analizando, irlos discutiendo. Yo creo que sigue siendo un punto, hasta cierto punto abierto, ¿no?, al análisis, a la comprensión de por qué, pues evidentemente Donald Trump logra triunfar y qué se puede hacer en relación a eso, porque evidentemente sí nos deja en un estado de mucha preocupación por el tipo de discurso que maneja. Bueno, como bien ha comentado, sí parece haber cierto fenómeno de regresión en cuanto a la actitud humana respecto de la tolerancia. Los otros grupos, los que son diferentes a nosotros, pero bueno, hay que tomar en cuenta que si bien, por decirlo así, hay una migración de países subdesarrollados hacia otros países de primer mundo, pues también los países de primer mundo no solo llegaron ahí por obra de su propio trabajo, ¿no? También hay que tomar en cuenta que prácticamente si se han desarrollado como tal, pues también ha sido a partir de la explotación de los otros países. Entonces, pues sí, hay una migración muy densa, muy grande, pero pues pareciera que también los países que ahorita están tratando de rechazarla, pues son los culpables en cierta medida de que se presente este suceso. Y más que nada, habríamos que ver cómo esa idea que algunas veces se tiene de progreso, de desarrollo, pues connota que hay pues alguna parte en la cual hay gente que sí es explotada, hay ahora sí que, digamos, los grandes mandatarios pues no son los que se están sobando el lomo a diario como la gente que sale a trabajar para poder sacar al país adelante. Esos nada más se sientan y nos ven. Y bueno, entonces, ¿a usted qué le parece que debe ser así como quizá un movimiento pues más concreto dentro del país, ¿no? Porque bueno, sabemos que lo que hace Estados Unidos nos afecta totalmente, pero pues también sabemos que no podemos quedarnos cruzados de brazos porque nuestros dirigentes no son los más competentes y tampoco son como grandes altruistas. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Cuál sería una reacción adecuada de los mexicanos ante esta situación? Bueno, déjame plantearte el problema como filósofos que somos, bueno, como profesores de filosofía o estudiantes de filosofía. No sé si es muy pretencioso decir como filósofos que somos. Planteártelo en dos dimensiones, ¿no? Una muy general y una muy particular. De manera muy general, me preocupan muchísimo las nuevas formas de sobreexplotación que están aconteciendo no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo. Evidentemente nos estamos desplazando a formas inéditas que pues todavía no logramos del todo
clarificarlas debidamente. Y ahí tenemos un reto y un trabajo filosófico por hacer. Tratar de pensar, tratar de analizar, tratar de describir estas nuevas formas de sobreexplotación, que no conocieron en el pasado. Pero yo creo que pareciera que, pues evidentemente, si se habían logrado ciertas conquistas laborales históricamente, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estoy viendo que hay una reversión verdaderamente impresionante. Casi me voy a atrever a decir, con todo el cuidado debido, que estas nuevas formas rayan en nuevas formas de esclavitud. Nos estamos convirtiendo en esclavos literalmente modernos. Las jornadas laborales que se nos están imponiendo son verdaderamente aberrantes, son verdaderamente excesivas y pareciera que estamos regresando a condiciones, o vamos para allá al menos, laborales, que fueron verdaderamente escandalosas y terribles durante el siglo XIX. Jornadas de trabajo nuevamente de 16, 18 horas se están volviendo de alguna u otra manera generalizadas. Hoy en día, y obviamente México no es la excepción, hoy en día nos obligan a trabajar más y ganamos cada vez menos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pauperización del salario y también hay un deterioro verdaderamente impresionante de la calidad de vida. No tenemos, digámoslo así, muchas expectativas. Si uno piensa, ya para pensar más en función de la situación mexicana, supuestamente después de la Revolución Mexicana se implementaron una serie de mecanismos, de estrategias con el fin de lograr una mayor justicia social. Y evidentemente, bueno, pues paulatinamente se fue creando como condición de esa mayor justicia e igualdad la clase media, y dentro de la cual la educación jugó un papel fundamental de movilidad precisamente social. Si uno piensa ahorita, pues evidentemente la educación no garantiza absolutamente nada. Y no se le están ofreciendo a los chicos alternativas o posibilidades al término precisamente de sus estudios. Pareciera que hoy en día estudiar, a pesar de que se hable tanto de calidad educativa, es una especie de volado, donde pues te la juegas a ver si al final tengo trabajo o no tengo trabajo, y si voy a tener un buen trabajo, y si voy a trabajar en lo que realmente me formé o me preparé. Entonces, yo digo que hay en todo esto una reversión bastante preocupante, porque veo que desde hace algunas décadas asistimos a una polarización de clases cada vez más fuertes y cada vez mayor. Es decir, la riqueza se está concentrando de una manera verdaderamente impresionante en unos cuantos, y la pobreza se está agudizando y se está extendiendo de una manera francamente inaceptable, francamente aberrante. La diferencia es que no veo esos con mucha claridad, esos puntos de resistencia, ni de lucha, ni de oposición, y lo que me parece más escandaloso, ni siquiera en el ámbito de la filosofía hay un punto de denuncia, de reflexión. Al contrario, digo, yo creo que Marx, con todo mi respeto y con todo lo importante que es, y ahorita quiero hablar de los autores que me han signado, me hiciste la pregunta, ya no mencioné esto, pero yo creo que Marx está bien para el siglo XIX, con todo el respeto pues para los marxistas. ¿En qué sentido está bien para el siglo XIX? En el sentido de que Marx hace un análisis muy meticuloso de las formas de explotación propias del siglo XIX. Y perdón, hoy en día ya no podemos repetir sin más a Marx. Hoy en día tenemos más bien que hacer lo que Marx hizo, tratar de pensar nuestras nuevas formas de explotación en función de las condiciones actuales del sistema capitalista. Marx nos da elementos. Yo lo que extraño en relación a Marx es el espíritu de Marx, es decir, el espíritu de crítica, el espíritu de lucha. Eso es lo que me parece ausente, no la letra de Marx, porque la letra de Marx creo que se ciñe muy bien a la época que le toca vivir. Pero esta falta de espíritu crítico me preocupa, que la filosofía pierda precisamente esa dimensión de reflexión, de crítica, de denuncia, que pareciera que hoy en día andamos planteando problemas tan especulativos, tan abstractos, cuando tenemos una realidad terrible que tenemos que enfrentar y frente a la cual pareciera que la filosofía
tiene muy poco que decir. Yo revaloraría este papel y esta función que debe de tener la filosofía y que históricamente ha tenido, ¿no? Y que ahorita la veo muy debilitada. Eso es lo que me preocupa. No solo el espíritu crítico de la filosofía por un lado, sino que no veo con claridad, veo mucho descontento, veo mucha preocupación, pero no veo capacidad organizativa, no veo resistencia. Hay una frase que me parece verdaderamente aberrante y que la estoy escuchando constante y permanentemente, tanto de colegas míos, compañeros de trabajo, como de muchas otras personas, que de pronto dicen, pues así son las cosas, ¿qué quieres? ¿Desde cuándo son así las cosas? O sea, eso me parece verdaderamente escandaloso, como si esas cosas se nos impusieran por medio de una especie de orden natural, frente al cual no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que tenemos que cuestionar, tenemos que denunciar, tenemos que oponernos. Esa falta de oposición, esa falta de resistencia es la que verdaderamente me preocupa. Y obviamente esa falta de resistencia o de lucha política, porque yo no veo ahorita grupos alternativos claramente definidos que puedan ser una opción, pues no está articulada tampoco con un pensamiento crítico, en el cual la filosofía jugara un papel precisamente dominante, ¿no? O importante, como lo ha jugado en otros momentos y en otras épocas. Este punto me parece verdaderamente preocupante. Y yo creo que eso es en donde debemos de detenernos y es donde como comunidad filosófica tenemos una obligación, tenemos un deber frente a nuestro país, frente a las generaciones futuras. Es decir, tenemos ahí una responsabilidad, considero yo, ética, en la cual tenemos que también pues, cuestionar, tenemos que criticar y tenemos que pensar formas alternativas de lucha. Sí. Y hay que pensar hoy en día qué autores nos pueden servir, ¿verdad? ¿En qué autores nos podemos basar para que susciten precisamente esa reflexión? Me hiciste una pregunta que ya no pude